Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fate. Corazón de hierro. Capítulo 13. Después de casi 400 años desde que Shirou llegó al pasado, rara vez pensaba en los tiempos modernos del siglo XXI. Todavía recordaba mucho, pero esos pocos años de su infancia eran ahora solo una fracción de su vida, sin importar cuánto lo moldearan. Su sentido común cambió y se adaptó a sus nuevas circunstancias. Cuando pensaba en la guerra, imaginaba guerreros ataviados con armaduras de metal y empuñando armas cuerpo a cuerpo. Viajar era caminar o correr por bosques y colinas. Los coches, trenes y aviones eran conceptos casi extraños. Una ciudad era madera y piedra, no vidrio y acero. Incluso el propio fluir del tiempo parecía diferente. Una década era solo un breve momento, y la idea de trabajar en un proyecto de herrería durante años sin descanso era normal. Y cuando pensó en su hogar, apareció en su mente la imagen de una fragua en lo profundo de Faeri y el castillo de su alumno, no un gran edificio japonés. Sin embargo, estar donde debería estar la casa de su infancia en Fuyuki, pero no había nada más que naturaleza en millas a la redonda, era surrealista. Shirou caminó lentamente a través del denso bosque, imaginando los paneles de madera bajo sus pies, las familiares paredes blancas y el aroma a ropa limpia. No podía estar seguro de que ese fuera el lugar exacto, pero algo le dijo que no estaba equivocado. Reconoció el monte Enzhou, donde estaría el templo Ryudou. El río Omion que corta un camino recto hacia el mar. Esos eran los puntos de referencia que no cambiarían durante miles de años, por lo que incluso sin estructuras hechas por el hombre, sabía que este era el futuro Fuyuki. Se detuvo y cerró los ojos. Nada más que el canto de los pájaros y los sonidos del viento le llegaban, la ligera brisa llevaba la fragancia del bosque, pura e intacta. Pasarían cientos de años antes de que los primeros humanos se establecieran aquí, y cientos más antes de que él naciera. Por ahora, era un lugar de naturaleza, salvaje e indómita. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios mientras se perdía en el pacífico silencio. Fue agradable. Unos minutos más tarde, suspiró. Una vez más miró a su alrededor, pero allí no había nada. Solo un bosque. Sacudiendo la cabeza, se dirigió hacia la montaña. Este lugar le hacía sentir nostalgia. Su pasado estaba, bueno, en el futuro, pero ya había quedado atrás. Llegó a un acuerdo con su situación hace mucho tiempo, y su pasado era solo eso, su pasado. Una parte de su historia, pero no algo a lo que quisiera regresar desesperadamente. Y quién sabe, tal vez algún día llegue a esos tiempos y se encuentre consigo mismo. ¿No sería gracioso? Shirou sonrió, imaginando las bromas que podría hacerse a sí mismo. La caminata hasta el monte Enzhou no le llevó mucho tiempo y pronto llegó a una meseta considerable donde estaría el templo. El pequeño lago que recordaba de su infancia ya estaba allí, un estanque ovalado de agua azul cristalina. Shirou caminó hacia las aguas poco profundas, disfrutando del frío que bañaba sus pies descalzos. Una sonrisa apareció en sus labios mientras giraba, lanzando chorros de agua y observando cómo la luz del sol bailaba sobre las gotas, pintando el mundo en arco iris. Se rió mientras contemplaba los terrenos planos del futuro templo. Le sorprendió lo familiar y al mismo tiempo extraña que era la vista. Cuando cerraba los ojos, casi podía oír las oraciones apagadas de los monjes, el suave susurro de las escobas barriendo los terrenos del templo, el repique de las campanas de cristal. Le hizo sentir nostalgia. Más que el sitio de la casa de su infancia. Se tocó el pecho mientras la melancolía apretaba su corazón. Demasiado nostálgico. Por mucho que le tuviera cariño a Fuyuki, esto era un poco extraño. La sonrisa de Shirou se atenuó mientras se concentraba en el extraño sentimiento. Había algo en el aire. Algo familiar. Se adentró más profundamente en el lago, siguiendo los sutiles rastros de energía mágica hasta llegar al centro. Allí encontró una pequeña grieta, un minúsculo pasaje por donde el lago se drenaba lentamente. Eso por sí solo no era extraño, pero sus ojos podían ver débiles motas de maná dorado surgiendo de la grieta. Maná puro del mundo, el alma del planeta.
Más denso que en cualquier otro lugar excepto en Faerie. Inclinó la cabeza confundido. Si bien el mundo estaba lleno de maná, generalmente no estaba en el mismo grado que el reverso del mundo y, a medida que la era de los dioses se acercaba a su fin, solo se estaba volviendo más delgado. Pero aquí se topó con algo que rivalizaba con la densidad del maná en Nibelung. Quizás una puerta de enlace. Despertada la curiosidad, Shirou se concentró en su forja eterna. Siempre estaba ahí, lleno de sus llamas y armas, pero por lo general no le prestaba atención, como si nunca pensara en dónde estaba su cabello en todo momento. Pero una peculiaridad de su poder era que podía sentir dónde podía manifestar sus espadas. Después de todo, era imposible invocar una espada dentro de una piedra sólida o desde el interior del cuerpo de alguien, por lo que esos lugares creaban vacíos en su percepción. Y ahora, cuando se concentró en esos vacíos, notó un espacio abierto en las profundidades del lago. Un gran espacio abierto. De hecho, su percepción no podía abarcarlo todo, interrumpiéndose después de 30 metros. ¿Siempre hubo una caverna bajo el monte Enzhou? No podía recordarlo. Le tomó algo de tiempo encontrar la entrada a la cueva, pero las corrientes de maná lo guiaron al final. Cuanto más se adentraba en la cueva, más denso se volvía el maná hasta alcanzar niveles similares a los de Faerie. El estrecho pasaje por el que caminó se abrió a una vasta caverna llena de estalagmitas y estalactitas formadas por el agua del lago que goteaba de la superficie. Ninguna luz llegaba tan profundamente, pero no fue un problema. La caverna estaba tan saturada de maná que casi brillaba en la luz visible, y en los ojos de Hada de Shirou, era casi cegadora. Se quedó mirando maravillado la pantalla, observando cómo las corrientes doradas seguían cada uno de sus movimientos, arremolinándose alrededor de su cuerpo en patrones fascinantes, y cuando giraba su forja eterna, el maná seguía su ejemplo, surgiendo en torrentes de poder dorado. Me sentí como en casa. No la casa de madera de su infancia, ni el castillo de piedra de su alumno, sino el hogar de Faerie. De Avalon. Su naturaleza feérica resonó con este lugar. Y, sin embargo, no encontró ninguna puerta de entrada aquí. Después de dejar de jugar, Shirou intentó encontrar el pasaje al reino de las hadas, pero no encontró nada. De alguna manera esto era solo una confluencia de múltiples líneas ley, venas del mundo llevadas a la superficie, una formación natural sin conexión con el reverso del mundo. Se sentó en medio de la cueva, bañándose en el cálido aliento del planeta. Ahora sabía por qué sentía tanta nostalgia, pero eso no hizo que esas emociones desaparecieran. Al contrario, solo los fortaleció. Recordaba el pasado, y no todos sus recuerdos eran agradables. Los acontecimientos de China aún estaban frescos en su mente. No se arrepintió de haber conocido a Yu, pero se encariñó nuevamente con los humanos y. Le dolió. Extraño a Skatach, dijo después de un largo momento. Pasó años en su viaje y ya era hora de regresar. Aunque su estudiante viviría más que un humano normal, no quería que ella envejeciera sin él cerca. No había ninguna puerta de entrada aquí, pero como Oberon le dijo una vez, era posible forzar un paso, y esta cueva estaba tan llena de poder que no necesitaría hacer mucho. Shirou empujó contra la realidad, el peso de su existencia ondeó el tiempo y el espacio como agua antes de que su cuerpo se disolviera en motas de luz dorada, no muy diferente del maná que llenaba la caverna, y se hundiera en la piedra oscura, filtrándose a través de las texturas del mundo. Shirou clavó con cuidado un poste de madera en el suelo, asegurándose de no destruir la frágil madera. El martillo que usó podía romper la adamantita, por lo que no fue fácil. Después de algunos golpes más, dio un paso atrás, cerró un ojo y escudriñó su trabajo con expresión seria. Él asintió con una sonrisa después de un momento. Suficientemente bueno. No fue perfecto, pero no tenía por qué serlo. Después de todo, era solo una simple valla. Después de clavar un par de tablas, guardó el martillo, satisfecho. Una vez terminada la cerca, su hogar temporal quedó terminado. Cabaña de madera con herrería adjunta y jardín vallado. Le tomó bastante tiempo construir todo, pero no podía simplemente desear que existiera un lugar para vivir en el mundo humano. Además, fue divertido crear algo como esto con sus propias manos.
Incluso trasplantó algunas flores de Faeri para hacerlo más hogareño. Un espeso follaje cubría el claro en el que se encontraba, creando un espacio cerrado oculto a la vista casual. Incluso si el asentamiento humano más cercano estaba a decenas de kilómetros de distancia, no quería que fuera fácil de detectar. Después de todo, era un lugar para descansar un rato. Cuando regresó a Esquile de su viaje, Skatach no estaba del mejor humor, a pesar de afirmar que sus problemas con su hermana deberían haber terminado y que su última guerra resolvió cualquier problema que Aife tuviera con Skatach. Al parecer, Kuchulain fue quien más contribuyó a lograrlo, aunque sus métodos dejaron a Skatach bastante enojado con él. Shirou compartió algunas de sus quejas sobre el estado del mundo, lo que vio en China y otros lugares. Después de unas horas de desahogarse, Skatach sacó algunas botellas de vino de su reserva personal y terminaron bebiendo hasta altas horas de la noche, quejándose de cualquier cosa. En retrospectiva, fue bastante divertido ver a Skatach borracha despotricar sobre sus alumnos, especialmente sobre cierto joven de cabello azul. Uno pensaría que él era el peor de sus discípulos, ciego como un topo, metiéndose donde no lo querían y sin escuchar a su maestro. Sin embargo, ella le regaló una de sus mejores lanzas cuando se fue. Podía ver en su aura que toda la situación con Q la molestaba más de lo que parecía, así que no profundizó demasiado en eso, aunque aún así se ofreció a ir y golpear a Q en la cabeza un par de veces. Mientras compartía algunas de sus propias historias, ella debió notar algo en su voz, porque lo abrazó, le dio unas palmaditas en la cabeza y le dijo que se tomara un descanso. Dejar de ayudar a todos los que conoce y descansar un rato. Era vergonzoso que la trataran como a una niña, pero tal vez tuviera razón. Últimamente se sentía cansado. Con el tiempo, el tema desvió hacia su reino. A Esquie no le estaba yendo tan bien. La población estaba disminuyendo y probablemente no se recuperaría pronto de las guerras que asolaron el norte durante el primer gobierno de Skatach. Hizo que el comercio se resintiera y Esquie nunca fue excelente en ese sentido. Hizo lo mejor que pudo, pero no había mucho que pudiera hacer. Las cicatrices de la guerra no desaparecerían tan fácilmente. Luego estaban las sombras. Dijo que sospechaba que era un factor adicional que alejó a su gente de la isla, pero era otra cosa sobre la que no podía hacer nada. Durante años se reunieron en Esquile, afectando lentamente incluso el mundo físico, pero no es como si ella pudiera detenerlos. Justo antes de desmayarse por el alcohol, le pidió a Shirou que la visitara en su próximo cumpleaños, ya que sería una fiesta grande y quería que él estuviera allí con ella. Entonces se le ocurrió que ella tenía casi 50 años. Parecía tener la mitad de su edad, pero Skatach ya estaba en la mitad de su vida. Un miedo irracional se apoderó de él al pensarlo, y quiso abrazarla y protegerla, mantenerla a salvo del tiempo mismo. Pero después de acostarla en su cama, no pudo evitar mirar su rostro juvenil. ¿Necesitaría hacerlo? Envejeció lentamente, en todo caso. Siempre sospechó que era por su bendición, y ahora estaba casi seguro de que ese era el caso. Su aura era tan vibrante como siempre, su cuerpo en plena forma y lleno de vigor. Recordó las palabras de su promesa. Vivir larga y saludablemente, siempre adelante, siempre radiante. Si el mundo mismo la escuchara en aquel entonces y lo tomara literalmente, no le permitiría morir de vejez. El alivio y la culpa llenaron su corazón al darse cuenta. Alivio, porque él nunca la perdería, y culpa porque ella nunca lo pidió, y la vida de un inmortal no solo estaba llena de felicidad. Especialmente para un humano que no tenía la mentalidad correcta. En su caso, su naturaleza de hada le permitió adaptarse sin problemas, pero Skatach no tendría ese beneficio. Así que decidió permanecer cerca, seguir el consejo de su alumno y descansar un rato. Lejos de los humanos y sus problemas. Y cuando ella lo necesitara, él no volvería a estar muy lejos. Shirou tarareó para sí mismo mientras paseaba por el claro que rodeaba su cabaña. Han pasado 2 docenas de años desde que se instaló aquí y le gustó bastante. Fue agradable tener un poco de paz y tranquilidad. El pequeño edificio en el que vivía estaba medio cubierto de plantas. Sin embargo, no estaba particularmente preocupado por eso, ya que lo hacía más como algo sacado de Faeri.
Las flores que trajo del reino de las hadas se extendieron por el claro, cubriendo cada superficie con un mosaico de color. Algunos incluso treparon por el tronco de un gran roble que crecía junto a la cabaña. Plantó el árbol poco después de llegar aquí y fue divertido verlo crecer a lo largo de las décadas, incluso si hizo un poco de trampa con su magia para acelerar su crecimiento. Ahora se elevaba sobre el resto del bosque y su dosel cubría casi todo el claro. Durante su estancia aquí, se dedicó a la herrería y a explorar las tierras circundantes. Era sorprendente lo divertido que era, e incluso después de más de 20 años, todavía descubría cosas nuevas cada vez que se aventuraba afuera. Mientras estaba retirado, estaba relativamente cerca de Skie, por lo que no tenía problemas para visitar a su alumno cuando quería. Estaba considerando invitarla a quedarse con él al menos durante unos meses. El estado de Skie estaba empeorando últimamente y Skatach parecía más cansado cada vez que la veía, aunque su apariencia no cambiaba en absoluto. Todavía parecía una mujer joven. Quería hablar con ella sobre la bendición, pero siempre se detenía. No sabía cómo abordar el tema y se hacía más difícil cuanto más se demoraba. Descartó esas preocupaciones y se adentró más en el bosque, disfrutando del aire fresco de la mañana de finales de la primavera. No planeaba detenerse por unas horas, el área inmediata alrededor de su cabaña ya no contenía nada nuevo. Su objetivo esta vez era una montaña alta al sur. Con suerte, encontraría algunos minerales interesantes allí. Pero al parecer el mundo tenía otra idea. Una hora después de su viaje, se topó con un humano inconsciente. Un hombre adulto vestido con túnica y pantalones de lino. Un traje de aldeano. Algo que no estaría fuera de lugar en medio mundo. Shiro estaba desconcertado por cómo este hombre se encontraba allí. La aldea humana más cercana estaba a más de 20 millas de distancia, y serían otras 20 para llegar a otro asentamiento en la dirección opuesta. Sin mencionar que parecía estar gravemente herido. La ropa beige estaba manchada de rojo con sangre y Shiro pudo ver cortes en las piernas y la espalda del hombre. Fue un milagro que nada se comiera al hombre inconsciente antes de encontrarlo. Aún así, no podía simplemente dejarlo aquí. Se suponía que debía descansar lejos de los humanos, pero de todos modos no había nada que pudiera hacer cuando se arrastraron hasta el bosque de Shiro. No fue hasta la noche que el hombre se despertó. Shiro estaba preparando un guiso sobre la chimenea cuando escuchó un gemido proveniente de la cama. El interior de la cabaña de Shiro era una sola habitación, por lo que solo tuvo que girar la cabeza para ver al hombre despertarse. ¿Qué? ¿Dónde diablos estoy? Miró confundido alrededor de la casa de Shiro hasta que sus ojos se posaron en la forma infantil del hada. Por un momento se miraron el uno al otro, con los ojos marrones humanos fijos en las hendiduras doradas de las hadas, antes de que el hombre soltara una maldición y tratara de ponerse de pie. Mierda, un hada. Shiro frunció el ceño. Oye. Nada de eso. Quédate quieto o arruinarás mi arduo trabajo, humano. Hizo lo mejor que pudo para atender las heridas del hombre, pero no era un sanador, así que lo mejor que pudo hacer fue aplicarle vendas y tratar de usar su magia férica para ayudar un poco. El resultado fue una media momia salpicada de manchas rojas de sangre empapada. El hombre se quedó paralizado ante el arrebato de Shiro, con los ojos bien abiertos. ¿Realmente era tan aterrador? Lo que sea. Shiro sacudió la cabeza y empujó al hombre para que se acostara nuevamente, sintiendo como si estuviera guardando un juguete rígido. A mitad de camino, el hombre se relajó un poco y solo miró a Shiro con ojos inseguros. Entonces, ¿puedo saber cómo llegué aquí, noble hada? Te encontré desplomado en el bosque, sangrando por todos lados, y no estaba dispuesto a dejarte morir allí. Y mi nombre es Abel. ¿O quieres que te llame humano noble, HM? No. Abel, lo es. El mío es Kador. No es que sea desagradecido por ayudarme, gracias por eso, pero hay alguna razón por la que esté aquí. Podrías haberme dejado en algún pueblo en algún lugar, realmente. No necesitabas molestarte en arrastrarme hasta aquí. Una pequeña parte de Shiro quería hacerle una broma al hombre, pero sería demasiado cruel con lo nervioso que estaba. La aldea humana más cercana está a un día de viaje. Te desangrarías antes de que te llevara allí.
O te dejaba en el bosque para que murieras o te llevaba aquí. Kador tragó saliva y su rostro palideció. Oh. No pensé que fuera tan malo. Aún así, no quisiera imponerme, así que, probablemente debería irme. Shirou suspiró. Olvidó lo cautelosos que podían ser los humanos con la gente justa. Relájate. Eres un invitado en mi casa, así que no te comeré ni nada. Descansa aquí por unos días. Al menos quédate hasta que estés lo suficientemente bien como para atravesar el bosque por tu cuenta. Está bien. Si tú lo dices. El hombre se relajó un poco, pero Shirou pudo ver su aura, por lo que sabía que sus garantías no eran de gran ayuda. Aceptó quedarse porque probablemente no quería ofender a Shirou. Todavía tenía mucho miedo hacia el hada, aunque poco a poco estaba disminuyendo. Eso fue suficiente. Los humanos tenían cierta imagen de las hadas por una razón. Bien. Ahora espera un poco. El guiso debería estar listo pronto. Cuando Shirou se ocupó de terminar la cena, Kador examinó la cabaña, sus ojos moviéndose lentamente de un objeto a otro, pero no había muchas cosas allí. Aunque Shirou ya pasó 20 años aquí, nunca tuvo la costumbre de abarrotar su espacio vital con cosas inútiles. Su forja, sin embargo, bueno, ese era un asunto diferente. Aún así, había algunas armas sin terminar apoyadas contra las paredes. Proyectos con los que Shirou no estaba satisfecho y esperó un ataque de inspiración. Algunas otras cosas estaban esparcidas en los estantes y en las esquinas. Bloques de madera y artesanías, trozos de hielo y aparentemente una tubería hecha de viento sólido, producto de sus experimentos con la magia de las hadas. Coloridas flores de faeri cubrían el alféizar de la ventana y partes de las paredes, las plantas crecían directamente en la estructura de madera. Una bola de llamas de color rojo dorado suspendida en el techo lo iluminaba todo. A pesar de que el fuego ardía junto a las vigas de madera que sostenían el techo, nada se incendiaba ni el fuego emitía humo. Después de todo, era una pieza de su forja eterna. La cena está lista. Shirou le entregó un plato de estofado a Kador y el hombre se lo quitó con cautela de la mano. Estaba sospechando muchísimo de la comida, pero Shirou no podía culparlo por ello. Él no sería diferente en el lugar de ese hombre. Gracias. Shirou asintió y fue a buscar una porción. Trabajó demasiado en ello como para no disfrutarlo también. Es bueno. Por supuesto que es bueno. ¿Qué sentido tiene si no? La expresión de sorpresa de Kador hizo sonreír a Shirou. Fue agradable que alguien disfrutara de su cocina, y ver al hombre paleando la comida como si fuera lo mejor que jamás haya hecho fue divertido. En poco tiempo, todo el caldero de estofado se acabó y Kador se comió la mayor parte. Fue una buena señal. Shirou temía que las heridas de Kador le hicieran perder el apetito, pero no parecía ser el caso. Si pudiera comer así, no debería tener problemas para recuperarse. Sin embargo, cuando terminó la comida, las heridas de Kador empeoraron por todo ese movimiento y Shirou lo hizo descansar nuevamente. Acuéstate. Tus heridas aún no han sanado. Bien, bien. Colocando un dedo sobre el pecho del hombre, el hada brilló con una luz dorada que rápidamente envolvió al hombre. Magia elegante. Esta magia elegante es solo un analgésico, así que deja de moverte. No tengo poderes curativos, así que tendrás que recuperarte por tu cuenta. Mejor que nada. Gracias. Después de que Shirou se limpió, se sentó en una silla de madera y captó la mirada de Kador. Entonces, ¿cómo terminaste en el bosque? El hombre guardó silencio por un momento, reflexionando sobre su respuesta. Ya no tenía miedo, pero Shirou supuso que no era tan sencillo confiar en un fantasma al que acababa de conocer. ¿Sabes? Sucedieron cosas. No soy un esclavo fugitivo ni nada por el estilo, si eso es lo que te da curiosidad. Simplemente, tuve problemas con algunas personas con las que no debería haberme metido. No apreciaron mis bromas. No sentido del humor, esos tipos. No sabía que había gente que tenía esclavos por estos lados. Kador se rió. Una risa amarga con una sonrisa que resultaba doloroso mirar. Sí, yo también. Muestra lo que sabemos, ¿verdad?
Shirou dirigió la conversación hacia algunos temas más ligeros después de eso. No quería obstaculizar la recuperación de Kador. Aprendió un poco sobre el pueblo natal y la infancia del hombre. No fue nada espectacular y no explicaba cómo terminó tan destrozado. Por lo que escuchó, Kador era un simple soldado convertido en granjero. Un humano como muchos otros que existen. Sin complicaciones. Tenía 35 años, pasó la mayor parte de su juventud en el ejército y se estableció hace unos años. Nunca se casó después de regresar a casa de sus aventuras. Shirou podía imaginar muchos escenarios que terminaron con él desangrándose a kilómetros de cualquier lugar, pero, francamente, no era asunto suyo. Estaba descansando y no se involucraría en asuntos humanos por ahora. El día siguiente empezó con Kador con fiebre. El hombre se retorcía en la cama, murmurando cosas ininteligibles, atrapado a medio camino entre los sueños y el mundo de la vigilia. Shirou revisó sus heridas, pero hasta donde él sabía, no se trataba de una infección. Aún así, usó más su magia de hadas, tratando de mejorar la salud de Kador. Como hada, se curó rápidamente, pero desafortunadamente, eso no se tradujo en poder sanar. Y necesito salvar. En su delirio, Kador intentó levantarse de la cama, aunque apenas podía levantarse sin gemir de dolor, y Shirou tuvo que mantenerlo en la cama a la fuerza. Necesitas descansar, Kador. Acuéstate. No fue hasta la tarde que la fiebre bajó, permitiendo finalmente que el hombre durmiera en paz. Siempre que Shirou no estaba atendiendo al humano enfermo, buscaba hierbas medicinales en el bosque. No era alquimista ni siquiera simplemente herbolario, pero cuando vivías tanto como él, tendías a adquirir habilidades e información útiles con el tiempo. Si estuvieran en Faerie, sería sencillo adquirir todo lo que necesitara, pero el mundo humano no era así de conveniente. Toma, bebe esto. Kador miró la humeante taza de té de hierbas con sospecha, hizo una mueca cuando la olió, pero la bebió de todos modos. Sabe a mierda. Es medicina, no una pinta de cerveza. No me lo recuerdes. Maldita sea, esto es asqueroso. ¿Qué diablos pusiste en esto? Algo para evitar que vuelvas a sudar con fiebre sobre mis sábanas. Ahora bébelo todo o te lo obligaré a tragar. Sí, estoy bebiendo tu asqueroso brebaje. No te enojes. Aún quejándose como un niño petulante, tragó el líquido verde, haciendo una mueca con cada bocado. Uno pensaría que un hombre adulto actuaría como un adulto y tomaría su medicina, pero Kador le demostró a Shirou lo contrario. Ni siquiera era tan repugnante. El hada lo probó él mismo. Kador simplemente estaba siendo una reina del drama. Mierda, esto no es como en las historias. Cuentos. Ya sabes, sobre hadas que salvan héroes. No es así normalmente. Una hermosa hada salva a un guerrero herido, lo cuida hasta que se recupera y luego el hada se enamora de él. Los clásicos. Mientras tanto, todo lo que tengo es un pequeño preocupado tratando de alimentarme con sus fallidos experimentos de alquimia. Bueno, discúlpame por no ser una elf sexy. Al menos no volverás a casa 100 años después de tu llegada. Espera, eso puede pasar. Abel, hombre, no le harás daño a un hombre, ¿verdad? Dime que todavía no soy un hombre viejo. ¿Quién sabe qué haré? Después de todo, solo soy un pequeño preocupado. Shirou se divirtió burlándose de Kador, pero vio que el hombre en realidad no estaba entrando en pánico, la diversión coloreaba su aura. Ya estaba acostumbrado al hada y su miedo inicial no se encontraba por ninguna parte. Más tarde esa noche, Shirou estaba preparando otro caldero de sopa. Su chimenea se estaba utilizando más que en la última década. Oye, Abel. ¿Qué sueles hacer aquí todo el día? ¿Jugar con conejos? ¿Retosar en los prados? Porque siento que me estoy volviendo loco de aburrimiento. ¿Cuál es tu imagen de un hada, Kador? Soy herrero, así que pasé mis días trabajando en mi forja. ¿Es eso, o exploro el bosque? ¿Un herrero? ¿En serio? ¿Qué pasa con esa expresión de sorpresa? Las espadas a medio terminar no te dieron una pista. No es como si lo estuviera escondiendo, pero tenía las manos ocupadas cuidándote. Si pudieras salir, verías la herrería adjunta a esta cabaña.
Kador sacudía la cabeza y contemplaba las armas sin terminar bajo una nueva luz. No, es solo que, ¿no había algo sobre el hierro frío y la gente justa? Pensé que los de tu clase no podían tocar el metal. Eso es un mito. No es hierro frío, sino productos de la civilización. Aunque probablemente se hará realidad algún día cuando suficientes humanos crean que es cierto. Pero por ahora, no se trata de metales. Las hadas son espíritus de la naturaleza, así que cualquier cosa lo suficientemente alejado de la naturaleza nos hará daño más de lo que debería. Aún así, una espada es solo un trozo de metal de forma extraña, por lo que no está tan alejado de la materia prima. Eso no me impide ser herrero. Interesante, supongo. ¿Lo adivinas? Lo que sea. ¿Y tú? Tampoco creo que ser granjero sea tan interesante. El hombre no respondió de inmediato, su aura parpadeaba rápidamente con diferentes emociones. No es tan malo. Es un trabajo muy ocupado. Levantarse antes del amanecer, cuidar a los animales y trabajar en el campo hasta el anochecer. Siempre hay algo que hacer. Cuando llega la cosecha, mis vecinos me ayudan a cambio de hacer lo mismo. Los inviernos son aburridos, pero soportables. A veces es difícil, pero es una vida satisfactoria. Mucho más segura que ser un soldado. No había nada extraño en la respuesta de Kador, pero Shirou todavía pensaba que sonaba solitaria. También había algo en el aura del hombre que decía más o menos lo mismo. Un anhelo melancólico. Un doloroso arrepentimiento. ¿Nunca pensaste en formar una familia? No es para mí. Sería un marido terrible y un peor padre. Además, soy viejo. ¿Qué mujer querría un marido que muriera antes de que sus hijos crecieran? ¿Y de dónde salió esa pregunta? ¿Estás proyectando a Bel? ¿Hay alguna dama hada con pequeños Fairlinks que me estás escondiendo? ¿Fairlinks? ¿Es eso siquiera una palabra? Y no, no hay ninguna dama. Las hadas no se casan como lo hacen los humanos. En cuanto a los niños, Skatach contaba, Shirou nunca intentó reemplazar a sus padres, pero básicamente la crió desde que tenía 9 años. Lo consideraba su padre. Era un pensamiento incómodo porque él nunca intentó serlo cuando ella podría haberlo necesitado. Así que tienes pequeños Fairlinks escondidos en alguna parte. Molesto, Shirou arrojó una gota de sopa por la habitación y el líquido caliente golpeó a Kador en la frente. Nuevamente, esa no es una palabra. No es un hada, pero, salvé a una niña humana una vez. Cuando tenía 9 años. Me quedé con ella durante 8 años, y luego volví con ella cada 10 años y me quedé durante una década. No fueron tiempos agradables y tuvimos algunos problemas más tarde, pero los primeros 8 años fueron pacíficos. ¿Crees que ella me veía como su padre en ese entonces? Mierda, eso es pesado, Abel. ¿Lo hizo? No lo sé. No puedo hablar por ella. Pero si algo así me pasó a mí, entonces tal vez... ¿Tenía otros humanos adultos cuidando de ella? ¿O la mantuviste aquí todo ese tiempo? Shiro negó con la cabeza. Ella era una noble. La ayudé a regresar a casa después de que sus padres fueron asesinados. Tenía muchos consejeros y señores en su castillo, así que no era solo yo. ¿Por qué eso te suena familiar? De todos modos, entonces probablemente seas bueno. Si no fueras solo tú, entonces ella probablemente te vio como un tío o algo así. Eso es, bueno. Gracias, Kador. No hay problema. Pero sabes que nunca tuve hijos, ¿verdad? No des por sentado mis palabras. Mi familia era normal, así que no puedo imaginar también este tipo de situación anormal. Entonces esa no es la razón por la que no quieres casarte. ¿Qué? No. No tengo problemas raros con mi padre ni nada por el estilo. Te haré saber que mis padres me amaban y yo también los amaba. Todavía admiro a mi padre y mamá era una santa. Una santa, te lo digo. Bueno, además de las veces que me dio patadas cuando me escapé con la hija de un vecino en la noche. Pero aparte de eso, una santa. El ambiente se volvió un poco más alegre después de eso. Kador pasó el resto de la noche contándole a Shirou sobre su santa madre y varias situaciones estúpidas que tuvo que afrontar cuando era niño.
Fue divertido y una agradable distracción de los temas más pesados. Era una pena que no hubiera un portal cerca de la cabaña de Shirou. Faltaba una semana para el más cercano, incluso si usaba refuerzo. Y si bien podía abrirse camino hacia el otro lado del mundo, regresar solo era posible a través de un portal. Y entonces, Shirou tuvo que buscar hierbas medicinales en el mundo humano. Era el quinto día desde que trajo a Kador aquí y sus heridas ya no eran peligrosas. No estaba curado, ni mucho menos, pero ya no abriría su herida con cada movimiento. El hombre incluso estaba bastante decidido a mejorar hoy. Aún así, era mejor tener algo escondido por si acaso. El hombre todavía estaba débil y la fiebre podía regresar en cualquier momento. Idealmente, se quedaría con Shirou una semana más antes de irse. Pero parece que Kador no quiso esperar tanto. Cuando Shirou regresó a su cabaña, la cama en la que dejó a Kador estaba vacía. Se quedó mirándolo por un momento antes de salir de nuevo, buscando al estúpido humano. Estaba un poco enojado consigo mismo por no haber notado nada extraño esta mañana. ¿De qué servía la capacidad de ver las emociones si pasaba por alto los signos más obvios? Shirou lo encontró a una milla del bosque. Kador avanzaba lentamente a través del denso bosque, jadeando de cansancio después de una corta distancia. No se dio cuenta de que el hada lo observaba desde atrás. Después de unos pasos más, tropezó y cayó a un lado, pero Shirou lo atrapó antes de que cayera al suelo. Kador no se sorprendió, solo le sonrió irónicamente al hada. Ah, ya me encontraste. Maldita sea. ¿Qué? ¿No me vas a decir que regrese? ¿Para que descanse un poco más? No eres un prisionero, Kador. Si realmente quieres irte, entonces no te detendré. El hombre exhausto dejó escapar una breve risa, su aura se retorció de culpa y determinación. Mierda, Abel, eres demasiado amable. Me estás haciendo sentir como un idiota. ¿No puedes ser un poco más como las historias? Al menos sería más fácil alejarte. Se sentaron en el suave suelo del bosque. Shirou sacó un manojo de hierbas y proyectó un cuenco pequeño. Si Kador no se quedaba, entonces el hada al menos le prepararía un último ungüento. No puedo quedarme, Abel. Necesito salvarlos. Mi antigua aldea. ¿Qué les pasó a ellos? Esclavistas. Oh, no se llamaban así, pero eran esclavistas. El señor local necesitaba trabajadores para construir su castillo, y era más barato secuestrar una aldea entera que pagarles por trabajar. Mataban a los que resistían. Decenas. Cada uno de ellos los conocía desde pequeño. Yo no estuve allí. Hice mi finca en un pueblo vecino, lejos de todas las expectativas. Shirou le quitó las vendas a Kador para aplicar su ungüento. Las heridas que le cruzaban la espalda se veían bien, limpias y secas. Fui tras ellos cuando me enteré de lo que pasó. Fingí ser un guerrero que buscaba unirse al ejército del señor. Desenterré mi vieja espada y todo. Vi cómo los trataban. Malditos animales. Yo, lo perdí entonces. Maté a los uno a mi lado. No debería haberlo hecho. Me atacaron en segundos, e incluso si era bueno en una pelea, no había manera de que pudiera derrotarlos a todos por mi cuenta. Fue un milagro que escapé. Me cortaron bien, y, bueno, ya sabes el resto. Corrí hacia el bosque, apenas consciente por la pérdida de sangre. ¿Cómo llegué tan lejos? No tengo idea. Kador se puso de pie después de que Shirou le rehiciera las vendas, mirando al hada pelirroja, en silencio, como si esperara a que Shirou lo juzgara. Morirás si te vas, Kador. El hombre cerró los ojos, pero la determinación en su aura no se desvaneció. Lo sé. Pero no puedo quedarme. Simplemente, no puedo, Abel. ¿Fue así como se crearon los héroes? Shirou no pudo evitar preguntarse. Solo un hombre con un objetivo imposible pero con suficiente determinación para igualarlo. Una parte de Shirou quería detenerlo, pero era una pequeña parte. Amaba a la humanidad por esta misma razón. Brillaron más en momentos como este, luchando por mejorar el mundo, aunque solo fuera para un grupo pequeño o solo para ellos mismos. Vio a Skatach en este hombre. Vio a Kuya todos los guerreros que arriesgaron sus vidas por un mundo mejor. Se vio a sí mismo.
El héroe de la justicia que dejó su corazón hace mucho tiempo, pero dejó un destello que aún vive. ¿No tienes un arma? Sí. Encontraré algo. No volveré a correr a ciegas, así que no te preocupes. Espera un momento. ¿Eh? Sin dar más explicaciones, Shiro utilizó su magia de hadas. Una cortina de llamas de color rojo dorado apareció detrás de él, alcanzando el cielo e iluminando el bosque con colores otoñales. Los patrones de hadas doradas brillaban en sus brazos y trepaban por su cuello y cara. Sus ojos ardieron con luz interior y un espacio en el espacio se abrió sobre él. En realidad, un agujero circular rodeado por un anillo de fuego, una ventana a su dominio. La forja eterna, que muestra una extensión interminable de llamas y destellos de innumerables armas. El hada del fuego y el hierro levantó las manos y agarró la espada invisible, un arma enorme escondida detrás del velo del mundo. Corrientes de llamas abrasadoras se derramaron desde el portal de arriba, fusionándose alrededor del arma inacabada en un capullo de magia. Midginior sería una buena base, pero Shiro necesitaba algo ligeramente diferente. Y más pequeño. Se concentró en los aspectos que necesitaba y con un resonante golpe, la gran hoja se redujo a algo más adecuado para manos humanas. Buscó un arma adecuada para combinar con lo que tenía en mente y recordó la lanza de viento que una vez le había salvado la vida a Skatach. Eso sería suficiente. Midginior, para cortar cualquier cadena. La lanza de viento, para proteger contra cualquier atadura. Después de un minuto de trabajo, el espectáculo mágico se desvaneció, dejando atrás a un Kador atónito mirando una espada de tono negro con grabados plateados que representaban el viento. Shiro asintió, satisfecho, y le ofreció el arma a Kador. Shiro no podía derrotar todos los males del mundo por sí solo, no era un salvador de este mundo, pero al menos podía ayudar en lo que pudiera. Toma esto. No tiene nombre, pero con esta espada ninguna cadena te impedirá y ninguna atadura te detendrá. Sin embargo, Kador parecía necesitar un minuto. Shiro apenas mostró su magia a su alrededor y esta exhibición repentina probablemente fue demasiado. Después de unos segundos más, recuperó el sentido. Mierda, Abel, no puedo soportarlo. Algo como esto pertenece a algún héroe o al tesoro de un rey, no a mí. Es demasiado. Es un regalo dado gratuitamente, Kador. Si tienes miedo de que esté tratando de engañarte, entonces quiero una historia como pago. Una historia sobre un hombre que llevó a un señor corrupto ante la justicia y salvó a una aldea de la esclavitud. El hombre dudó un momento más, pero finalmente tomó la espada. Maldita sea. Bien, lo aceptaré. No estoy seguro de esa historia, pero lo intentaré. Eso es todo lo que quiero. Kador se fue poco después, Shiro lo observó hasta que desapareció entre los árboles y luego miró en la misma dirección durante horas más. ¿Alguna vez escucharías esa historia? ¿O Kador pasará a la historia como otra víctima tonta? Cualquiera que fuera el caso, Shiro estaba seguro de que Kador moriría. Las personas con convicciones tan fuertes nunca pararon. Siempre habría otra aldea que salvar, otro señor que derrocar y otro monstruo que matar. Los héroes rara vez morían de viejos. Fate. Corazón de hierro. Capítulo 14. El tiempo pasa de manera diferente para los inmortales. Shiro lo notó hace mucho tiempo, pero cuanto mayor se hacía, más rápido parecían pasar los años. Cuando llegó por primera vez a Faerie, su percepción del tiempo todavía era la de un humano, y tan solo unos pocos años de falta de progreso en la recreación de Midginior le resultaban insoportables. Más tarde, pudo pasar décadas sin salir de su fragua y apenas darse cuenta. No fue hasta que regresó al mundo humano que empezó a impacientarse nuevamente. Interactuar con los humanos le hacía apreciar cada momento que pasaba y apreciar cada encuentro, porque cuando los volvía a ver, podían estar irreconocibles o muertos de vejez. Sus cortas vidas lo mantuvieron anclado en el ahora, haciéndolo prestar atención y llevar la cuenta del tiempo. Pero cuanto más morían los mortales que conocía, más desapegado se sentía. Temía perderse en la fragua, solo para despertarse sin nada más que polvo y huesos un siglo después. ¿Estás poniendo esa cara otra vez, Abel?
Suspiró y se volvió hacia una hermosa mujer ocupada bordando un vestido colorido. Parecía una humana con vívidos ojos azules y cabello rubio suelto, pero sus largas orejas puntiagudas y sus alas translúcidas parecidas a las de una libélula demostraban que era una elf. Un hada con un rasgo humano. Ver a su amiga visiblemente mayor que la última vez que la conoció solo hizo que sus labios se curvaran aún más. No lo soy, Tile. Debo estar viendo cosas entonces. Claramente, no estás triste porque cierto humano murió recientemente. Un humano empuñando una espada de hadas que recibió de un hada roja de la forja. Supongo que cientos de hadas encajan en esa descripción y Dienu mintió diciendo que eras tú. Esa cara de mal humor debe ser tu expresión normal. Shirou se giró e hinchó las mejillas. Sus amigos se estaban confabulando contra él. No estoy de mal humor. Ni siquiera estás mirando en mi dirección. Incluso mientras estaba de espaldas, todavía podía escuchar a Tile suspirar y dejar sus agujas. Honestamente, te estás pareciendo más a Dienu con cada década que pasa. Pensé que de ustedes dos, tú eras la más madura, pero ahora veo que ambas son igualmente infantiles. Ahora deja de actuar como mi hija y dile. ¿Por qué te molesta tanto? Por lo que he oído, solo lo conociste desde hace unos días. Antes de que pudiera responder, la hija antes mencionada se animó desde la esquina con la que estaba jugando y trotó hacia el hada pelirroja, levantando las manos y batiendo sus pequeñas alas. Tío Abel. Arriba. Arriba. No hay rival para una muestra tan devastadora de ternura. El ceño de Shirou se desvaneció, incapaz de resistir la mirada inocente de esos deslumbrantes ojos azules. A pesar de tener 30 años, el niño elf parecía más bien un humano de 2 años. No tenía nombre, ya que era costumbre de los elf poner nombre a sus hijos solo después de los 50 años. Los elfs podían tener hijos tanto con humanos como con otros elfs, pero una elf siempre crearía otro elf, sin importar quién fuera el otro padre. Este fue el segundo encuentro de Shirou con la hija de Tile, pero incluso cuando la conoció por primera vez hace 10 años, no vio a su padre. Tal vez su amiga no quería que su hija viera a su padre consumirse ante sus ojos, por eso nunca lo llevó a este pueblo. Cualquiera sea el caso, no era asunto de Shirou. Levantó a la linda niña, la sentó en su regazo y proyectó una figura de un caballero para que ella jugara. Miró a Tile, sintiendo su mirada expectante, y suspiró. A veces era difícil expresar con palabras sus sentimientos. No es su muerte lo que me molesta. Sabía que moriría más temprano que tarde. Es solo que, siento que es mi culpa, ya sabes. ¿Tu culpa? Tile inclinó la cabeza confundida. No estaba a las puertas de la muerte cuando lo conociste. Si no fuera por ti, nadie sabría su nombre, ni dejaría su huella en la historia. Escuché a los humanos contar su historia, incluso en nuestra aislada aldea. Si no le diera esa espada, dejaría de salvar su aldea y viviría una vida pacífica. En serio, Abel. No tengo mucho conocimiento sobre héroes, pero incluso yo sé que eso es poco probable. Además, ¿no era ya bastante mayor? Lo era, según los estándares de la época. Kador murió a los 51 años, una edad anciana para un ser humano. No es que ningún ser humano haya vivido más tiempo. Algunos tenían rasgos sobrenaturales que les otorgaban una vida más larga, pero incluso un humano normal podría vivir hasta 100 años si tenía suerte. Es solo que en el periodo actual, era difícil evitar enfermedades o lesiones durante tanto tiempo. Sin medicina ni atención médica avanzadas, las viejas lesiones se acumulaban hasta que una simple gripe o una caída mataban a uno. Especialmente en el caso de los guerreros. Realmente no le molestó que Kador muriera. Eso era inevitable, y aunque entristecía a Shirou, sabía que sucedería algún día. No, el problema fue que no pensó en el hombre hasta que se enteró de su muerte. Pasaron 15 años en un abrir y cerrar de ojos, y Kador estaba muerto. La historia de su última resistencia heroica fue la primera que escuchó de él desde que lo expulsó. Tal como le dijo cuando le dio esa espada. ¿Fue una coincidencia o alguna broma retorcida del mundo? No quería pensar eso, pero simplemente no salía de su mente.
La muerte de un solo ser humano lo golpeó más fuerte de lo habitual, la culpa irracional le arañó el corazón. Como si sintiera su estado de ánimo, el pequeño Aelf saltó de su regazo y se fue a jugar a un rincón, dejándolo solo nuevamente. Shiro pasó el resto del día recordando, viendo a la niña Elf jugar con su madre. Definitivamente no estoy de mal humor. No fue hasta la noche que algo lo sacó de su depresión. Algo que deseaba que nunca sucediera. Se rompió uno de los récords en Eternal Forge. Eso por sí solo no era inusual. Muchas de sus armas estaban ahí fuera, en manos de humanos y hadas, y cuando algo les sucedía, sus registros reflejaban ese cambio. Pero este era diferente. Con manos temblorosas, sacó una lanza en miniatura. Nada más que un pequeño palo rojo, réplica de uno mucho más grande que empuñaba su alumno. Parecía intacto, pero sus ojos vieron la grieta que rodeaba el mango en el medio. Fue algo que él le dijo que rompiera por la mitad para indicarle que necesitaba su ayuda. Pero, solo si estaba en peligro de muerte. Se quedó mirando la pequeña arma con los ojos muy abiertos, tratando de negar lo que le mostraban, de disipar esta ilusión. Pero fue inútil. Incluso cuando el mundo se volvió monocromático mientras se concentraba en la pequeña arma, permaneció sin cambios. Una línea roja vívida en su palma, como sangre recién derramada, una clara ruptura en el medio. No podía escapar de la verdad. No. No recordaba cómo salió del pueblo de Tile. Para cuando sus pensamientos volvieron a un orden algo ordenado, ya estaba a mitad de camino hacia Esquile. Su cuerpo ardía con una luz dorada, lleno al máximo de energía mágica y refuerzo, pero no dejó de intentar meter más, la escorrentía creó una cola de partículas brillantes detrás de él. Cada segundo contaba, y él no era tan frágil como para romperse con algo así. Era un hada, un espíritu de la naturaleza, y por mucho que todavía tuviera su cuerpo humano, era solo un caparazón para anclar su alma. Corrió en línea recta hacia Skatach, atravesando bosques, lagos y asentamientos humanos sin cuidado, aunque a su velocidad lo único que verían era una breve franja dorada. La casa de Tile no estaba tan lejos de la isla de sus estudiantes, pero aún así apretó los dientes con frustración. Era tan lento. Una vez más él no estuvo allí cuando ella lo necesitó. Era irracional, y sabía que ella no quería que él estuviera sobre su hombro en todo momento, pero en ese momento parecía que debería haberlo hecho. Ya tuvieron esa conversación, y Shiro aceptó que no siempre podía aferrarse a su sombra, pero aún así, no pasaron más de unos minutos antes de que llegara a las costas de Esquile, saltando sobre los acantilados y corriendo hacia el interior. Cuanto más se acercaba al castillo de Skatach, más pesada se volvía la preocupación y el miedo en su estómago. Esquile estuvo luchando durante mucho tiempo, desde la última guerra de su alumno con Aife. Ella le dijo que era una guerra rápida y fácil, que Ku cuidó de su hermana y puso fin al conflicto antes de que pudiera comenzar en serio. Pero parecía que esa breve guerra fue el último clavo en el ataúd de Esquile. A pesar de sufrir pocas bajas, la población de Esquile siguió disminuyendo más rápido que nunca. Ella siempre le aseguraba que no pasaba nada, que era solo un estancamiento momentáneo, pero cada vez que él la visitaba, las sombras de Esquile se hacían más espesas y el aura de Skatach se atenuaba. Ya tenía 90 años, pero no parecía tener más de 30, y muchos temían lo que no entendían. Incluso sus propios súbditos susurraban que ya no era humana, que la propia muerte temía quitarle la vida. En su camino hacia aquí, vio una aura de inquietud flotando sobre toda la isla, humanos cansados mirando hacia el norte, otros huyendo. Ahora, cuando se encontraba ante el castillo de Skatach, sabía que Esquile nunca volvería a ser la misma. Apenas podía distinguir la casa de su estudiante, envuelta en las densas y oscuras sombras que se aferraban a la colina. Era como si la noche cayera sobre el castillo y solo sobre el castillo. Shiro buscó frenéticamente toda la estructura, pero no encontró rastro de Skatach. No había nadie aquí. Los sirvientes y soldados huyeron o les sucedió algo peor. Su respiración lo dejó en rápidos jadeos mientras revisaba 2 veces cada habitación. Ella no estaba aquí. Ella no estaba aquí. Con dedos helados de pánico arañando sus pensamientos, expandió sus sentidos, tratando de encontrar su firma mágica.
Atravesó las sombras, ignorando cómo devoraban su energía mágica, y finalmente encontró un leve rastro. Lo siguió y se encontró ante las puertas del castillo. Las sombras parecían más espesas allí, casi como aceite negro. Subieron por sus piernas y se filtraron debajo de su ropa. Shirou no les prestó atención. Necesitaba llegar a Skatach. Su perspectiva cambió y las sombras huyeron. En cambio, etéreas volutas de humo llenaron el área, elevándose desde el suelo y enroscándose alrededor de las grandes puertas de acero. En el medio, donde se unían dos alas de las puertas, flotaba una estrecha costura en el espacio. Una fisura en la realidad, un eco de un paso forzado. Podía oler el aroma de Skatach desde más allá. Lo que sea que la alejó usó las puertas para cruzar entre mundos. Y entonces Shirou hizo lo mismo. Clavó los dedos en el hueco, golpeando el peso de su existencia contra él. Su energía mágica se extendió por los terrenos del castillo, llenando el aire con innumerables motas doradas de luz, ahuyentando la oscuridad. Se centró en las puertas, en los conceptos que las convertían en lo que eran. Una división. Una apertura entre dos lugares, entre el interior y el exterior. Un pasaje en las paredes que separaban. El castillo de Esquille era antiguo. Lo suficientemente mayor como para poseer un misterio propio, y Shirou usó ese misterio para forzar la apertura de la brecha persistente. Después de todo, las puertas que se abrieron una vez se pueden abrir nuevamente. Con un chirrido de realidad torturada, la brecha se amplió, hasta que fue lo suficientemente grande como para dejar pasar al hada. Un recorte ovalado en el espacio, lleno de sombras impenetrables. Saltó adentro, sin importarle lo que pudiera haber al otro lado. Lo único que importaba era llegar a Skatach. Por un segundo flotó en absoluta oscuridad, luego sus pies tocaron el suelo y se encontró en una interminable llanura de tierra oscura cubierta de huesos dispersos. Una neblina gris llenó el espacio, oscureciendo el horizonte y mezclándose con el cielo sin rasgos distintivos, pero Shirou apenas notó el extraño entorno. Sus ojos se centraron en la forma de su alumno no muy lejos. La encontró, pero algo andaba mal. Ella estaba de espaldas a él, permaneciendo inmóvil como una estatua, mirando hacia el horizonte confuso. Ella parecía ilesa, pero la sensación de que estaba mal era tan fuerte que aplastó su euforía por encontrarla antes de que pudiera actuar en consecuencia. No podía ver su aura. Se le cortó el aliento mientras miraba fijamente su espalda, temiendo romper el silencio. Quería llamarla, tomar su mano y abandonar este lugar lúgubre, pero estaba seguro de que esta ilusión de un final feliz se rompería en el momento en que hiciera su movimiento. El tiempo pareció alargarse, un solo segundo se prolongó para siempre, antes de que la postura de Shirou cambiara ligeramente, su pie se deslizara sobre el suelo blando una fracción de pulgada, mientras el suelo se hundía bajo su peso. Pero eso fue suficiente. Ese sonido casi imperceptible fue más fuerte que un trueno en esta tierra de absoluto silencio, y la cabeza de Skatach se giró hacia él, con los ojos rojos mirando desde debajo de un velo oscuro, inmovilizando al hada en su lugar. Un rayo de esperanza se encendió en el corazón de Shirou al ver su rostro. Quizás simplemente estaba paranoico. Intentó esbozar una sonrisa en su rostro. Skat ni siquiera pronunció una sola palabra antes de que la punta de una lanza carmesí se precipitara hacia su ojo. Se apartó de la embestida de Skatach, evitando apenas que le perforaran el cráneo. No era solo un Skatach enojado. Ese primer golpe fue un golpe mortal. Si él no lo hubiera esquivado, ella lo habría matado. Una espada corta se manifestó en su mano inmediatamente después, desviando los siguientes ataques. Tras un rápido intercambio de golpes, Shirou intentó razonar con ella nuevamente. Skatach, detente. Por favor. Pero por mucho que él le suplicara, ella no lo haría. Golpe tras golpe, la velocidad de su alumno aumentó, abrumando lentamente a su maestra. Él siempre supo que ella lo superaba en habilidades puras con armas, pero nunca pelearon de verdad y solo se podía llegar hasta cierto punto en un combate. Ahora lo estaban rechazando. Sus ataques desmantelaron metódicamente su defensa, abriendo su guardia. Cada uno de los movimientos de Skatach fue perfecto, resumido en un mínimo absoluto de movimiento, respaldado por décadas de experiencia.
Tenía una respuesta para cada bloqueo y parada. Su lanza siempre estuvo en la posición ideal para aprovechar sus aperturas. Pronto, comenzaron a aparecer pequeños cortes en el cuerpo de Chirou. Él era reacio a atacarla por la espalda o usar su magia, pero a este paso, era inevitable. Su siguiente golpe no encontró su espada corta, sino un gran filo de Mjolnir. La hoja surgió en una nube de llamas de color rojo dorado. Sin embargo, no fue tan fácil. De alguna manera, la lanza carmesí de Skatach se deslizó por el filo de la gran espada y continuó su camino, cortando el hombro de Chirou. Haciendo una mueca, convocó más armas para obstaculizarla y se centró en su vista una vez más. Tenía que haber algo que la hiciera actuar así. Su aura estaba oscurecida, pero no había nada que pudiera ocultarse de su vista, incluso si no siempre era inmediatamente obvio. Su rostro estaba inexpresivo detrás del velo, encerrado en una plácida máscara de indiferencia incluso mientras hacía todo lo posible por matarlo. Inicialmente, Chirou pensó que este velo era el culpable, pero no contenía ninguna energía mágica. Pero cuando miró más profundamente, vio tenues sombras adheridas a la tela, apenas perceptibles en la tela oscura. Puede que no sea la fuente de este encantamiento, pero estaba claramente relacionado. Con este nuevo conocimiento, Chirou se concentró en su forja eterna. Necesitaba destruir este velo, y las llamas de su dominio serían la solución más fácil. Solo necesitaba hacerlo de tal manera que no lastimara a Skatach. Pero como si sintiera sus intenciones, algo se reveló, una voz repentina lo sorprendió e interrumpió su concentración. ¡Qué lamentable! La cabeza de Chirou se giró hacia una figura envuelta en sombras que flotaba sobre la llanura, dentro del alcance de su dominio y, sin embargo, de alguna manera evitando su atención. Una mujer con un manto de plumas que rezumaba oscuridad y el rostro medio oculto por una capucha. No sintió ninguna energía mágica de ella, sin embargo, su entrada detuvo la lucha, incluso el implacable asalto de Skatach se detuvo frente a este ser que exigía su atención solo con su presencia. Te felicito, pequeña hada. Encontraste tu camino hacia este reino, tu amor te guió a esta tierra desolada. Todo por un solo humano. Su boca se torció en una sonrisa maliciosa. Todo por nada. Una parte primordial de la mente de Chirou gritó que huyera y se escondiera, pero él lo ignoró. Este ser, fuera lo que fuera, secuestró a Skatach y encadenó su voluntad con sus sombras. Necesitaba morir. La única razón por la que no atacó de inmediato fue su preocupación por su alumno. Si desataba todas sus armas y llamas, Skatach podría resultar herido, por él o por este ser. Aún así, se preparó para recurrir a su fuente de poder mientras entrecerraba los ojos hacia la mujer flotante. ¿Qué le hiciste a Skatach? Ella se rió de él. El sonido que recorre este mundo vacío, agitando la neblina gris. Ella se rió con alegría y odio, e incluso si él no podía ver sus ojos, todavía podía sentir su mirada. Locura contenida por las sombras. Se le puso la piel de gallina. Ah, qué verdaderamente miserable eres, Abel de Nibelung. No le hice nada más que cobrar lo que se debía. Ella hizo un pacto, y no importa cuánto te hayas entrometido, yo recibiré lo que me corresponde. Entonces tú eres quien le dio a Skatach sus runas. La sonrisa de la mujer no disminuyó, pero ahora tenía un toque de amargura. Sí, esas cosas. Juguetes de un tonto medio ciego que buscaba la salvación, pero, no eran lo que ella necesitaba. Cuando su tutor no estaba por ningún lado, le ofrecí un trato justo. Ella aceptó. Entonces, ¿por qué estás interfiriendo? Ahora. Intentó recordar todo lo que su alumno le contó sobre el trato que hizo con este ser. Skatach nunca le dijo mucho, pero estaba seguro de al menos una cosa. ¿No se suponía que ella vendría aquí solo después de su muerte? ¿No eres tú quien está interfiriendo? La mujer volvió a estallar en carcajadas. Se llevó las manos al estómago y se rió con tanta fuerza que se dobló y tembló en el aire. Y luego se detuvo abruptamente, una expresión de disgusto reemplazó su alegría en un instante. Realmente repugnante. Se volvió hacia Skatach. Hija, ocúpate de este intruso. No sufriré su presencia por más tiempo del debido.
Skatach, silenciosa e inmóvil durante toda la conversación, se movió nuevamente, pero no atacó a Shirou. En cambio, caminó hacia él lentamente. Su lanza temblaba en su mano como si su cuerpo luchara consigo mismo, sus movimientos eran bruscos como una marioneta con hilos demasiado entrenados. El corazón de Shirou se encendió con esperanza nuevamente y su rostro se endureció con determinación. Su alumno todavía estaba allí, atado por las sombras, pero consciente de lo que estaba sucediendo. Solo necesitaba lidiar con la mujer. Miles de espadas surgieron alrededor del ser encapuchado, y una marea de fuego siguió inmediatamente después. Shirou no se contuvo, llenando el espacio con hierro y llamas, con el objetivo de matar a la mujer lo más rápido posible. Pero al parecer no sería tan sencillo. Ingenuo. Gritó la mujer, y sus llamas se apagaron, las armas se desvanecieron mientras las sombras presionaban toda el área y el cielo se oscurecía. ¿Crees que lo permitiré, hada miserable? ¿En mi propio dominio? Niña, deja de perder el tiempo y haz tu trabajo. Cualquier control que Skatach tuviera sobre su cuerpo desapareció, un ligero temblor de su arma fue la única señal de que todavía estaba allí, y se abalanzó sobre él de nuevo. La danza de espadas y lanzas comenzó de nuevo. Shirou defendió mientras intentaba destruir su velo sin dañar a su alumno. Intentó atacar a la mujer flotante nuevamente, pero ella de alguna manera restringió el alcance de su forja eterna, las sombras presionando su dominio desde todas las direcciones. Ella esquivó o desvió fácilmente las pocas armas que él le disparó desde el suelo. Al ver que podría llevar un tiempo, se centró en Skatach. Ella era la que tenía más habilidad con la lanza, pero con su dominio como defensa podía darse el lujo de concentrarse en quemar su velo. Hilos de llamas de color rojo dorado destellaron alrededor de su cabeza, lenguas ardientes que intentaban destruir el frágil trozo de tela. No fue fácil con Skatach saltando, pero poco a poco se fue acercando con cada intento. Podría simplemente haberla bañado en sus llamas, pero el punto era no matarla. Quemarse con llamas calientes como el sol no era propicio para ese objetivo. Desafortunadamente, su tarea pronto se volvió más difícil. Skatach sacó 5 guijarros de una bolsa en su cinturón y con un toque grabó una serie de runas en ellos. Las pequeñas piedras crearon una formación flotante a su alrededor, mantenida en su lugar por sombras apenas perceptibles. Las piedras se iluminaron con energía mágica y un área de 3 metros de ancho alrededor de Skatach se convirtió en una zona vacía para Eternal Forge. Su percepción se cortó, ni pudo materializar sus espadas o llamas. Shirou hizo una mueca. Eso podría ser un problema. No tuvo tiempo de romper las piedras, porque unos segundos después ella estaba nuevamente sobre él, pero esta vez apenas pudo defenderse. Cuando ella se acercó lo suficiente para atacarlo, la zona de anulación cortó la mayor parte de su dominio, dejándolo con una sola espada para defenderse. Y no iba bien. Intentó crear cierta distancia, pero Skatach parecía tener una cantidad infinita de energía mágica. Su cuerpo fue reforzado con runas y, a medida que avanzaba la pelea, más y más energía fluía hacia las letras antiguas, aumentando aún más su velocidad y fuerza. Shirou, por otro lado, se estaba agotando lentamente, sus reservas de energía mágica se estaban agotando mientras el maná en el aire se negaba a entrar en sus patrones de hadas. Gruñendo de frustración, Shirou esquivó otro de los golpes de Skatach, evitando apenas que le empalaran el estómago. Miró la cosa cruel que flotaba arriba, las sombras que aplastaban Eternal Forge. Ni siquiera debería ser posible afectarlo, pero este no era el mundo humano, ni el reverso del mundo. Esta tierra era una especie de mundo de bolsillo aparte del todo mayor. Un reino de sombras gobernado por una mujer loca cuya voluntad era ley. Apretó su alma, restringiendo su dominio. Lo que fuera que ella estuviera haciendo, no era magia tal como él lo entendía. No era hechicería, ni magia de hadas. Otra herida se abrió en su costado y Shirou tuvo que convocar una ola de llamas detrás de él, lanzando la conflagración hacia su alumno. Ya no podía permitirse el lujo de ir a lo seguro. Skatach lo esquivó y se alejó corriendo, pero de poco sirvió. Las sombras presionándolo, la mujer riendo o contemplando el espectáculo con regocijo, el asalto implacable de Skatach.
Se estaba volviendo demasiado. Su cabeza daba vueltas. Su dominio duele. Necesitaba algo más. Aprovechó su fuente de poder y convocó a Eternal Forge. Era el núcleo de su ser, su alma a la que se le había dado forma. En el mismo centro, en lo profundo de su cuerpo, todavía existía la espada que él veía como la manifestación de su alma. Ya no era un vacío en forma de espada rodeada por un nimbo de armas doradas en miniatura, sino una espada terminada por sí sola. Una espada de oro y hierro en constante cambio, siempre en movimiento, siempre en equilibrio. El oro y el hierro fluyeron y se mezclaron, pero uno nunca superó al otro. Ahora Shirou se apoyó en el oro. Llegó al centro de su ser, buscando la verdad que subyacía en su existencia desde que llegó a Avalon. Su conexión con el mundo. Era un espíritu de la naturaleza, un hada de las hadas, una parte del mundo mismo. Sus manos metafóricas se hundieron en el oro, tratando de encontrar esa conexión. Estaba ahí, en alguna parte. Estaba seguro. Estaba seguro de ello como estaba seguro de haber nacido humano. Entonces lo encontró. Una frágil cadena de poder, una línea de tamaño infinito, ramificándose en innumerables filamentos de sus patrones de hadas. Lo agarró y tiró. El oro creció lentamente a medida que un torrente de maná se canalizaba directamente hacia su alma, atravesando dimensiones. Shirou inhaló bruscamente, sintiendo que podía respirar libremente por primera vez en su vida. Sus ojos, el familiar oro luminiscente, se volvieron plateados como una espada perfectamente pulida. Eternal Forge se expandió nuevamente, luchando contra la presión de la sombra y la hechicería de Skatach. La energía mágica surgió desde dentro, llenando sus reservas en segundos antes de derramarse. El suelo circundante se transmutó lentamente en espadas plateadas, las hojas crecieron desde el mismo suelo y huesos esparcidos. Trajo un pedazo de hada a este mundo, un pedazo del reino de las hadas filtrado a través de su alma. Erosionó esta tierra, el tejido mismo de la realidad se convirtió en una extensión de Faeri. Tú. Gritó la mujer flotante. ¿Te atreves a contaminar mi hogar? Desdichado insolente. Te mostraré lo que significa enojar a un dios. ¿Y tú, niña? ¿Qué crees que estás haciendo? Deja de jugar y trata de matarlo ya. Skatach adoptó una postura baja, la punta de su lanza todavía temblaba ligeramente. La energía mágica se reunió a su alrededor, el arma carmesí ardía con un rayo rojo. Un ataque familiar. Algo que ella le mostró antes. Algo contra lo que era casi imposible defenderse. Su alumno arrojó la lanza, el arma partió el aire con un grito de energía mágica, pero Shirou no entró en pánico. La misma lanza apareció en su mano, el registro del que volaba hacia él, y la usó de la misma manera. Toda la secuencia, desde que Skatach soltó su lanza hasta que él sacó la suya y la cargó, no tomó más de un segundo. Sabía hacia dónde apuntaba la lanza, por lo que imitó su objetivo y apuntó el arma al corazón de su alumno. Dos puntas de lanza se encontraron y los ataques que desafiaban al destino se anularon entre sí en una lluvia de chispas, mientras las armas giraban. Intentó guardar la lanza de Skatach, pero una serie de runas brillaron en su mango y voló de regreso a la mano de su dueño. Shirou suspiró. Bueno, eso hubiera sido demasiado fácil. Inútil. El dios flotante no parecía contento. Ella lo miró y las sombras se reunieron a su alrededor. Ahora que podía mantener a raya a Skatach otra vez, necesitaba concentrarse en la mujer. Destruir su velo de estudiante llevaría demasiado tiempo y no quería descubrir lo que esta mujer loca todavía tenía reservado. Dio un paso y la plata lo siguió, extendiéndose por el suelo. Más espadas para que las use. Sacó cientos de armas y las disparó contra la mujer encapuchada, pero ella las esquivó fácilmente, girando en el aire con una gracia sobrenatural. Tenía que derribarla de alguna manera. Eternal Forge luchó lentamente contra la presión de este reino, pero su alcance aún era limitado. Se preparó para saltar, pero Skatach estaba nuevamente sobre él, bloqueándolo en su lugar. Las espadas plateadas la frenaron un poco, pero era demasiado buena guerrera para perder el equilibrio tan fácilmente. El supuesto dios también hizo su movimiento.
La neblina gris que llenaba este mundo se oscureció y figuras oscuras parpadearon en la distancia. Pronto, espectros vagamente humanoides emergieron de la niebla confusa, corriendo por la tierra plana. Fantasmas hambrientos con ojos azules brillantes y garras negras como boca de lobo. Llenaron el horizonte por decenas de miles. ¡Mierda! Shirou murmuró una maldición y manifestó más espadas, disparándolas contra las sombras que se acercaban. Eran bastante frágiles, se dispersaban después de un solo golpe, pero notó que su número no estaba disminuyendo, los que destruyó simplemente se reformaron nuevamente después de unos segundos. Y se estaban acercando. A pesar de que su dominio recuperó parte de su alcance y poder, poco a poco se estaba volviendo demasiado. Defenderse de Skatach, dispararle a la mujer flotante y ahora mantener alejada a la horda de espectros. La última parte fue el factor más preocupante. Hasta ahora, pudo mantenerlos en el borde de Eternal Forge, pero sus llamas no estaban haciendo mucho, solo los impactos físicos parecían dañarlos. Y Shirou poco a poco se estaba quedando sin armas. No estaban siendo destruidos, pero no podía recuperar a aquellos que volaban fuera del alcance de su dominio, que eran la mayoría de los que mantenían alejadas las sombras. Miles de armas cubrían la oscura llanura, y todavía tenía miles más disponibles, pero no estaba más cerca de lidiar con la mujer encapuchada que cuando llegó aquí por primera vez. Si esto continuaba, tendría que depender del rastreo en lugar de simplemente sacar las armas. Apretó los dientes con frustración, mirando al ser que reía. La lanza temblorosa de su estudiante intentó arrancarle los ojos nuevamente, obligándolo a invocar sus llamas y espadas, alejándola. Se arriesgó a lastimarla para crear algo de espacio, luego vertió más energía mágica en su refuerzo y saltó. Su salto lo llevó hasta la mujer, pero era más lento que las armas que disparaba, por lo que ella lo evitó fácilmente, moviéndose lo suficiente para estar fuera del alcance de su espada, como si se burlara de él. Aún así, eso fue suficiente. Cuando pasó junto a ella, cientos de espadas y lanzas se materializaron a su alrededor, una hoja por cada centímetro de su cuerpo. No fue suficiente. Una banda de sombras la rodeó en un instante, absorbiendo cada arma y escupiéndolas en direcciones opuestas. Sin embargo, Shirou no se rindió. En el mismo momento en que la atacó con su forja eterna, una espada gigantesca se materializó bajo sus pies, actuando como punto de apoyo. Lo empujó, invirtiendo su dirección y volando hacia la espalda de la mujer. Ella se giró, con la boca abierta por la sorpresa, cuando su espada le atravesó el pecho. Por un segundo, estuvieron a centímetros de distancia, los ojos plateados miraban fijamente una capucha en sombras mientras su espada se hundía en su corazón, el filo perforaba fácilmente su carne. Con demasiada facilidad. Su espada atravesó su cuerpo como si estuviera hecha de humo, sombras se arrastraban detrás del filo y su expresión de sorpresa se transformó en una sonrisa burlona. ¡Ja! Como si tu miserable yo pudiera lograr algo. Levantó la mano y el cielo se cubrió de oscuridad. Cazador de las llanuras, devora sus huesos. Sombras oscuras se fusionaron detrás de la mujer, surgiendo del cielo oscuro, y giraron hasta formar la silueta de un oso gigante. La bestia medía 15 metros de altura y sus patas traseras tocaban el suelo mientras su cabeza se alzaba por encima de la mujer flotante. Las sombras que componían su masa se convirtieron en huesos amarillentos y orbes de llamas heladas se encendieron en las cuencas de sus ojos. Rugió y golpeó con una pata alada que caía. Se protegió con una pared de armas convocadas, pero la extremidad de la bestia apenas disminuyó la velocidad. La fuerza detrás de su pata de hueso atravesó la barricada con un crujido de acero roto y golpeó a Shirou como un martillo gigante. Golpeó la tierra como un meteoro, creando un pequeño cráter y tosiendo sangre. Sin embargo, no tuvo tiempo de recuperarse. El colosal oso continuó su asalto, su extremidad anterior de hueso cayó sobre la hada caída. Shirou se alejó tambaleándose con un gemido, sintiendo sus costillas inflamarse de dolor. Cada respiración era dolorosa, pero se movía de todos modos. ¿Era eso o la muerte? La marea de espectros casi estaba sobre él. Necesitaba más espacio, pensó distraídamente, sintiéndose extrañamente distante.
Los sonidos de la batalla se apagaron, cada una de sus acciones se sintió mecánica, perfecta en el momento oportuno pero aparentemente ocurriendo sin su intervención. Su cabeza latía por los repetidos golpes y el agotamiento mental, pero de todos modos recuperó su conexión con Faerie, consumiendo más maná. La plata se extendió desde él, blanqueando el mundo de muerte y sombras, del suelo brotaron más espadas. Cuchillas hechas a través de su alma. Cuchillas que podía sentir con Eternal Forge. Tiró de ellos con su dominio, arrancando la plata directamente de la tierra y enviando una ola de espadas plateadas a las sombras. Funcionó mejor de lo que esperaba, el maná inherente de Faerie corroyó las formas fantasmales del espectro, impidiéndoles reformarse tan fácilmente. Exhaló. Al menos, algunos avances. Pero cuando se solucionaba un problema, reaparecía otro. Por el rabillo del ojo, vio a su alumno cargar. Corrió junto a la garra de la bestia, la punta de su lanza dejaba chispas al deslizarse sobre el hueso. Al menos el colosal monstruo detuvo su ataque, reació a golpear a Skatach. Probablemente. O tal vez pensó que no necesitaba molestarse. Aún así, Shirou volvió a enfrentarse a ella, pero sus runas aún le impedían quemar su velo, incluso si podía manifestar sus armas, aunque con dificultad. Pelearon justo al lado del oso. Levantó la vista, pero al parecer la mujer se contentaba con solo mirar. Luego le dieron una patada en el costado por quitarle los ojos de encima a Skatach. La poderosa patada le quitó el aire de los pulmones y lo envió volando hasta que su espalda golpeó la pata de hueso. Le zumbaba la cabeza, pero no se atrevió a detenerlo, de lo contrario su alumno o el oso lo matarían. Sin embargo, algo llamó su atención. Una línea carbonizada en la pata del oso. Sus ojos se abrieron y miró a su alumno. Ella permaneció a poca distancia, sin atacar incluso cuando su cuerpo claramente lo intentaba, su lanza temblaba mientras su cuerpo sufría espasmos. Se abalanzó sobre ella, lanza en mano, y la danza mortal comenzó de nuevo. Fuego y acero llenaron el aire, plata y hierro mantuvieron alejados a los espectros, mientras él se devanaba el cerebro en busca de una solución. Los fantasmas ya estaban resueltos por ahora y el oso no era un gran problema. Su inmenso tamaño lo hacía poderoso, pero lento. Fácil de esquivar. Skatach claramente retenía cierto control, por lo que ella no era un problema a largo plazo como esperaba. Solo quedaba la mujer. Necesitaba derribarla de alguna manera. A pesar de que ella se proclamó un dios, ella misma no era tan hábil ni tan fuerte, contenta de dejar que sus secuaces lo mataran. Sus sombras eran versátiles, pero no omnipotentes. Su plata parecía funcionar bien contra ellos. Solo necesitaba llegar a ella y lidiar con su forma intangible. Y tenía justo lo que necesitaba. Buscó cierta espada en su dominio. Un arma para unir una parte del mundo a su forma física. Serviría de base para algo más. Después de todo, esta mujer no estaba hecha de sangre, sino de sombras y muerte. No estaba muy familiarizado con los conceptos, pero tendría que ser suficiente. Entró en ritmo, permitiéndose un poco de tiempo para forjar. Una bola de llamas brillantes apareció en sus manos mientras trabajaba en la nueva arma. Continuó esquivando un golpe ocasional de una pata gigante, mientras enviaba más espadas plateadas a los espectros entrantes y luchaba con Skatach. Aún así, necesitaba llegar hasta la mujer flotante de alguna manera. Aprovechó más su conexión con el mundo, acelerando la propagación de espadas plateadas. Una vaga sensación de estiramiento emanaba de lo más profundo de su alma, llenándolo de inquietud, pero no podía permitirse el lujo de detenerse. Se armó de valor cuando un ruido sordo resonó en el arma recién creada. Estaba listo. Era ahora o nunca. Un anillo de llamas de color rojo dorado apareció a su alrededor, expandiéndose rápidamente y alejando a Skatach. La tierra plana se convirtió en un mar de fuego. Luego saltó sobre el oso y una andanada de armas le atravesó la cabeza como distracción. La mujer no se fue volando ni siquiera cuando llegó a la espalda de la bestia, lo suficientemente cerca como para que Eternal Forge la abarcara. Ella simplemente volvió a reír. 4 espadas gigantes sujetaron las patas del oso en su lugar. Copias calcadas de la que usó como trampolín antes.
Con la bestia inmovilizada, Shirou hizo algo que eliminó hace mucho tiempo. Cantó un aria. Un hechizo no para su hechicería, sino para su alma. Convocó las llamas del Nibelung. Deja que se abran las puertas de la forja eterna. Y el cielo se incendió. Un portal circular cubría los cielos, de cientos de pies de ancho. Más allá, un mar hirviente de llamas de color rojo dorado y hierro se retorcía de poder. Un mundo de profundidad infinita. Shirou descubrió su alma ante el mundo, y ni siquiera las sombras pudieron negarlo. Las llamas en el suelo desaparecieron junto con las hojas plateadas que crecían del suelo solo para aparecer en lo alto, cayendo del cielo en llamas como una lluvia de mercurio. La mujer nunca dejó de reír. Incluso cuando cientos de espadas plateadas cortaron su forma, tomando pedazos de su cuerpo sombrío. Ella simplemente miró hacia arriba, su risa loca transmitiendo el estruendo de las llamas y el acero cayendo mientras sus escudos de sombras negras se rompían una y otra vez. Pero si sus espadas estaban causando algún daño, no se notaba en absoluto. No importó. Ese ataque fue solo una distracción. Saltó del lomo del oso. La fuerza que estrelló a la bestia contra el suelo. La hoja recién forjada brilló en sus manos, una espada negra de un solo filo que arrastraba sombras, y menos de un segundo después golpeó el costado de la mujer, deslizándose entre sus costillas. Sangre y plumas cortadas revoloteaban en el aire. «Te tengo», dijo Shirou, con la voz exhausta. Ella se giró para mirarlo, con los labios entreabiertos por la sorpresa, como si hubiera olvidado que él existía. Luego una sonrisa cruel torció su boca cuando una banda de sombras los rodeó, cortando el dominio de Shirou. Aún no es suficiente, hada miserable. Será. Él la agarró, con una mano manteniendo la espada, obligándola a tomar forma física en su lugar. La magia de las hadas estalló a su alrededor, no para dañarla, sino para aumentar su peso, y cayeron al suelo, mientras la mujer luchaba por liberarse en el camino hacia abajo. Las sombras se arrastraron sobre su forma y mordieron su carne, pero Shirou aguantó, decidido a terminar esto, y pronto golpearon el suelo junto al oso aún inmovilizado. El impacto hizo sonar sus huesos mientras rodaban por la llanura. Su espada atravesó su cuerpo, atravesando su carne, pero el corte sanó casi tan rápido como se abrió. Terminaron en un enfrentamiento, la espada de Shirou todavía enterrada en su pecho y ella atándolo con sombras. Su proximidad frenó a Eternal Forge, pero él hizo lo mismo con la mayoría de sus poderes. La plata de Faerie todavía se extendía a su alrededor, suprimiendo las sombras y manteniendo alejados a los espectros. ¿Y ahora qué? Tu magia está sellada. Tus espadas no pueden alcanzarme, tus llamas son menos que inútiles. Te las arreglaste para derribarme, una hazaña impresionante para un animal que ataca con ira, pero ¿cuánto tiempo les tomará a mis secuaces terminar? ¿O era esto todo lo que tú débilmente deseaba? Un gesto inútil, una muestra de desafío. Sin sentido. Al final no lograste nada, Abel de Nibelung. Shirou escuchó su diatriba pero apenas la escuchó. Estaba lleno hasta estallar de energía mágica, el maná de Faerie fluía hacia él en una corriente interminable, pero su mente estaba lenta. Exhausto. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que comenzó la batalla, pero parecieron horas. Horas de lucha sin parar a pleno rendimiento. Estaba agotado. Notó un destello rojo en la distancia. Hice lo suficiente. Él dijo. Su pecho explotó en vísceras, la punta de una lanza carmesí atravesó el corazón de la mujer con un crujido de energía demoníaca. Ella miró tontamente el arma que sobresalía antes de girar la cabeza. Niño. La segunda lanza le cortó la cabeza y la hizo caer. Escatache estaba allí, con un anillo de runas densamente escritas, rodeándola en un anillo de escritura ardiente, quemando las sombras. Durante toda la pelea, su lanza siempre temblaba, y al principio pensó que era porque ella luchaba contra el encantamiento que controlaba su cuerpo. Y lo era, en cierto sentido. No fue hasta que dejó un mensaje en la pata del oso que él se dio cuenta de que estaba escribiendo runas en el aire en secreto. Debería haberse dado cuenta antes. Después de todo, lo vio antes. No pudo evitar sonreírle. Estaba orgulloso de lo lejos que había llegado.
Ni siquiera los dioses podrían encadenarla por mucho tiempo. Maestro. Ella dejó caer sus lanzas y lo atacó en un abrazo. Lo siento mucho. Yo no, está bien, Skatach. Lo sé. Intentó tranquilizarla, pero su alumno siguió disculpándose. ¿Para qué? No tenía idea. No era como si ella lo hubiera atacado por su propia voluntad. Al menos ya había terminado. Con la muerte de la mujer, el colosal oso de hueso dejó de moverse y comenzó a desmoronarse. También lo estaban los espectros, sus formas sombrías se disipaban en volutas de humo negro una por una. Incluso la omnipresente neblina gris perdió su aura opresiva. Estaba a punto de buscar una salida cuando una repentina risa lo sobresaltó. Una risa con la que se familiarizó durante la pelea. ¡Qué asqueroso!, dijo una cabeza decapitada de la mujer, su voz mezclada con veneno. Una hada desgraciada que contagia su propio sufrimiento con una sonrisa y decide cegarse a la verdad. Shirou miró al ser moribundo, listo para destruirlo. Cállate, cosa. Entonces no le dirás, después de todo. Bueno, no es como si esperara nada de ti, pero aún así continúas alcanzando nuevos niveles de decepción. Sabía lo que ella estaba insinuando, pero este no era el lugar ni el momento para hablar de ello con Skatach. La mujer solo estaba tratando de lastimarlo tanto como podía en su último momento, para abrir una brecha entre él y su alumno. Él no se lo permitiría. Miró a Skatach y vio confusión y miedo en su aura. Maestra. ¿De qué está hablando? No sé, sus ojos se abrieron cuando las palabras murieron en su lengua. La mujer volvió a reír, aunque con menos energía, mientras su cabeza se iba convirtiendo poco a poco en motas de oscuridad. ¿Te atreves a intentar mentir ahora, Abel de nivel 1? Aquí. Arrastraste un pedazo de tu reino a mi hogar, ahora sufres sus leyes. Niña, ¿crees que te traje aquí sin razón? No. Siempre estuviste destinado a gastar tu eternidad en esta tierra de las sombras. Ese fue el trato que hicimos. Morirías y te convertirías en una de mis sombras, descansando en un pacífico olvido. Si no fuera por él. Ella lanzó una mirada furiosa al hada de ojos plateados. Una cosa que una vez fue el hombre y su bendición. Vamos, cuéntale lo que hace. O ni siquiera tú misma lo conoces, hada desgraciada. Verdaderamente repugnante. Aquel a quien llamas tu maestro, niño, nació humano como tú. Por medios ocultos a mis ojos, se convirtió en un espíritu de la naturaleza, una extensión del mundo mismo. Y de eso se trata el núcleo del ser conocido como Abeles. Un mortal convertido en inmortal. Un arma de la humanidad convertida en la voluntad de la naturaleza. Una cosa que no debería ser. La sorpresa coloreó el aura de Skatach, pero solo ligeramente. La revelación de que alguna vez fue humano no la sorprendió mucho. Al final, fue simplemente un detalle menor de su pasado. Aún así, Shirou hizo una mueca. Esa no era la parte importante. ¿Y por qué importa? No cambia quién es el maestro. Sabía que su bendición prolongó mi vida, si eso es lo que estás tratando de decir. Lo supe desde hace mucho tiempo. Importa, niña, porque su bendición no solo prolongó tu vida. Siguió cambiándote en un nivel fundamental. Se suponía que mis sombras te usarían como puerta para cruzar a mi reino, pero su bendición les impidió hacerlo. Necesitaban un mortal como ancla, alguien con una conexión con el mundo humano, pero con un destino que inevitablemente los llevaría a la muerte. Eras perfecta. Una reina guerrera que actuara como un faro, tu alma gritando al mundo más fuerte que cualquier otra. Tu fama atrae al difunto. Pero ahora, ese ya no es el caso, Skatach de Esquile. Eres un humano convertido en inmortal. No como un hada, ni como un dios, sino algo completamente distinto. Te compadezco, la bendición trajo la ruina a tu reino, los fantasmas atrapados en el mundo mortal alejan lentamente a tu gente. Él robó tu otra vida y te hizo usurpar la muerte misma, por lo que verás como todo por lo que trabajaste en tu vida se desmorona mientras los milenios roen tu mente. Para siempre encerrada en esta prisión vacía. La solitaria reina de la tierra de las sombras, sentenciada a la eternidad del aislamiento por quien más te amó.
Realmente eres la más cruel de todas, Abel. El silencio reinó después de que la cabeza de la mujer finalmente se desvaneciera. No se atrevía a mirar a Skatach a los ojos, por miedo a lo que vería allí. Pero fue en vano. No había nadie más en toda esta tierra, por lo que su aura llenó el mundo, encontrando el camino hacia sus ojos de todos modos. Podía haber miedo y dolor, amor y dolor. Anhelo y tristeza. Una mezcla turbulenta de emociones que podrían significar una infinidad de cosas, pero su mente exhausta llegó a las peores conclusiones. ¿Es verdad, maestro? Y el mundo dio vueltas mientras Shiro intentaba encontrar una respuesta, pero no podía mentir. Podía darle excusas, que no lo quería, que no tenía otra opción, pero esas eran palabras vacías. Yo no lo quería para ti, Skatach. Esta carga. Ella te odiará. Si no ahora, dentro de 1000 años. No podía respirar. Maestro, yo no, te odio. Aún no. Sabía que ella estaba diciendo la verdad, pero le dolía aún más. Y... por favor. No, vayas. Olvida lo que dijo. Ya se nos ocurrirá algo. Puedes liberarla. Una sola espada bastará. Será indoloro. Se agarró el pecho y dio un paso atrás. Plata lo siguió. Se atrevió a mirarla de nuevo y eso le rompió el corazón. Estaba al borde de las lágrimas, su expresión suplicante. Su aura quemó sus ojos, brillantes y hermosos. Siempre hermosa. Todo es tu culpa. Ella todavía lo amaba, todavía confiaba en él, incluso después de todo esto. Fue demasiado. Dio otro paso y abandonó el mundo de las sombras, parándose una vez más ante las puertas de Esquile. Él la dejó atrás. Cobarde. En lo más profundo de su alma, la espada de oro y hierro en constante cambio brillaba como el sol mientras una corriente imparable de maná brotaba de Faeri. No pararía. El oro se fue apoderando cada vez más hasta que los últimos restos de hierro se hundieron debajo de él. Los ojos plateados de Shirou se rompieron, astillándose como un espejo roto, derramando lágrimas volubles y lavando todos los colores. Un hada plateada miró al cielo, sonriendo con descuidado alivio, su corazón humano sellado profundamente, lejos de todo el dolor. Cuando Skatach logró abandonar la tierra de las sombras, el hada plateada ya se había ido.